Hola, ¿qué tal, estimadísimos alumnos estudiantes de Derecho que se encuentran preparando su examen de grado? En este video vamos a ver los principios. Vamos a abordar cómo se enfrenta una pregunta como esta. Principios. Hábleme de los principios del Código Civil. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tengo que responder y cómo? Primero, lo que tengo que tener en claro siempre es comenzar por el concepto. ¿Qué son los principios? Entonces estos son los pilares inspiradores de algunas instituciones, no solamente del Código Civil, sino que del derecho en general. Concepto. Luego, ¿cuántos principios son? Tengo que saber que no son taxativos, no son numerus clausus. Entonces, no hay un número determinado de principios y pueden ser extensos. De pronto pudiera incluso llegar alguien a proponer ordenada y estructuradamente, con elementos ya existentes, un nuevo principio. ¿Cuál es el más importante de los principios? Esta respuesta siempre es la misma. La que usted maneje mejor, el principio que usted maneje mejor. Y aquí hay opiniones doctrinarias como la del profesor Avelino León, que señala que el principio más importante es el principio de la protección a la familia, porque el principio de la protección a la familia dice relación con lo siguiente: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad según la Constitución. Entonces, si nosotros no tenemos sociedad, no tiene sentido el derecho, que es nuestra materia de estudio. Por lo tanto, el principio más importante es el de la protección a la familia. Hay otros que serán el de la libre circulación de la riqueza, el de la autonomía de la voluntad, el que usted maneje mejor. Ese usted no va a decir el principio de la buena fe, hábleme de la buena fe. No. El que yo manejo mejor, ese es el que digo, este es el más importante. Firme en mi respuesta. Luego, ¿qué debo saber? Esto es clave, porque si yo sé lo que tengo que saber del principio del que voy a responder, puedo estructurarlo y puedo elegir el que yo quiera y presentarlo. En este caso vamos a ver como ejemplo el principio de la autonomía de la voluntad. Ya, principio de la autonomía de la voluntad. Bueno, que también es llamado el principio de la autonomía privada, porque el que es autónomo es el individuo y no la voluntad. Por lo tanto, es el principio de la autonomía privada o principio de la autonomía de la voluntad. Este principio tiene ciertos límites que encuentran sus topes en la ley, el derecho ajeno y la moral o el orden público. En la moral o el orden público, en el artículo 1461, propósito de los requisitos del objeto. En la ley tenemos en el artículo 1004 la facultad de testar, tengo derecho a testar, soy libre de testar, es indelegable. Entonces yo no puedo delegar esa facultad de testar en otra persona. También en el artículo 12, donde dice podrán renunciarse a los derechos con tal que, entonces la ley me está poniendo límites a la autonomía de la voluntad, al que yo puedo renunciar a un derecho que yo tengo, y me dice, pero hay ciertos límites, con tal que miren al interés individual del renunciante, y ahí se mete también el derecho ajeno, y que no esté prohibida la renuncia, y ahí nuevamente está la ley. Entonces, en el derecho ajeno, lo vemos en el artículo 582, donde yo puedo gozar, disfrutar, ¿cierto? Y disponer arbitrariamente de la cosa sobre la que recae el derecho real de dominio, no siendo, y aquí están los límites, contra la ley y contra el derecho ajeno. Perfecto. Entonces aquí hablamos de los límites. Entonces después vamos a continuar señalando en cada uno de los libros del Código Civil donde está presente el principio que estamos señalando. Respecto del principio de la autonomía de la voluntad, ya sabemos que en el título preliminar, artículo 12, ahí está presente el principio de la autonomía de la voluntad con sus respectivos límites. En el libro primero tenemos el de la renuncia a los alimentos devengados del artículo 336, el que los invito a leer y que se pueden llevar algunas sorpresas. Libro segundo, artículo 582, ahí está de nuevo el dominio. Libro tercero, la cuarta de libre disposición, que incluso pudiera recaer en una persona jurídica, pudiera llegar a beneficiar a una persona jurídica. En el libro cuarto, y aquí nosotros tenemos que pensar que siempre tenemos la oportunidad de mostrar que manejamos a cabalidad el tema del que estamos tratando. Y en el artículo 1545, ahí está consagrado el principio de la autonomía de la voluntad. Miren. Y nos vamos hacia allá.
Y este artículo, sin perjuicio de eso, tiene algunas críticas. Y esa crítica del principio de la autonomía de voluntad, de la voluntad consagrada en el libro cuarto, consagrado en el libro cuarto, en el artículo 1545, que no es el único, pero ahí está también, tiene una crítica. ¿Cuál es esta crítica? Que confunde la resiliación, todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes, ¿cierto? Y no puede ser invalidado sino por su consentimiento o por causas legales. Entonces dice que el contrato puede ser invalidado por el mutuo consentimiento de las personas y eso se llama resiliación o mutuo disenso. La invalidez del contrato tiene más que ver con una causal de nulidad por faltar los requisitos de validez. Ahí les pueden preguntar los requisitos de validez. Entonces, esa causal de nulidad, solamente cuando hablamos de una nulidad, la nulidad solamente la puede declarar el juez. Entonces, no son las partes las que pueden invalidar. No son las partes. Eso se llama resiliación o mutuo disenso. No tiene que ver con una causal de nulidad. Y en el mismo error incurre el artículo 1567 que dice: toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes consienten en darla por nula. Nuevamente está la nulidad confundida con la resiliación y mutuo disenso. Recordemos que el título de la nulidad se llama de la nulidad y de la rescisión. Cuando hablamos de nulidad en el código, hablamos de nulidad absoluta. Cuando hablamos de rescisión, es la nulidad relativa. De hecho, el código ni siquiera menciona la nulidad relativa como tal. No es la doctrina la que la denominó de esa forma. Entonces, ¿qué pasó acá? Que en el desarrollo de esta respuesta nosotros tocamos varias áreas que pudieran ser causal de continuar el examen de grado, porque el profesor va desarrollando el examen de grado conforme al alumno se lo va presentando. Entonces, aquí nosotros, ¿de qué fue lo que hablamos? Primero, hablamos de los requisitos del objeto, nos pueden llevar fácilmente al objeto. Nos hablaron del dominio, nos pueden llevar a bienes, el dominio, el derecho real, ¿cierto? El dominio. Nos llevaron a la renuncia a los alimentos devengados. Ya, perfecto. ¿Qué pasa con los alimentos devengados? Se pueden vender, se pueden ceder, se pueden transmitir, se pueden vender. ¿Sí? Pueden dirigirse hacia allá. Pueden dirigirse incluso a el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal del artículo 150, inciso séptimo. Podemos irnos, ya dijimos, al dominio. Podemos irnos a sucesorio, la cuarta de libre disposición. Podemos irnos acá a la nulidad, que la tratamos, incluso hablamos un poco de eso. Usted que nos habló de la nulidad, a ver, precisamente vamos a abordar ese tema. Entonces, lo que yo tengo que tener claro es, cuando yo desarrollo el PAC, principios, lo que tengo que tener son las miras hacia dónde pudiera dirigirse el examen de grado con la respuesta que yo voy a dar. Regla número 1 del examen de grado: responda solo lo que le están preguntando. Regla número 2, no responda ni menos ni más de lo que se le está preguntando. Entonces, cuando yo tengo claro hacia dónde me pueden llevar, perfecto. Yo conozco cada uno de los puntos a los que me pudieran llevar. Conozco objeto, conozco bienes, conozco nulidad, conozco rescisión, conozco las diferencias, las tengo claras. Entonces, cuando el profesor me pregunta y me dice, ya, vámonos a sucesorio, perfecto. Tengo que esperar a qué área del derecho sucesorio. Entonces le respondo lo que me preguntó. Lo que me preguntó. Entonces, si yo me expando, me explayo así sobre una materia, puede verse como una vaguedad en la respuesta que puede ponderar menos en la evaluación del profesor. Mis estimadísimos, les deseo todo el éxito en la preparación del examen de grado y nos vemos en el próximo video.